Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Dedito arriba como siempre. Hoy vamos a trabajar un tema muy chévere en matemáticas que se llama MCM o mínimo común múltiplo. Para que entiendan este tema fácilmente, vamos a desglosarlo poco a poco de atrás hacia adelante. Vamos a empezar recordando qué es eso de múltiplos. Vamos a recordar que múltiplos son los resultados de multiplicar determinado número entre otros o los resultados que hay en las tablas de multiplicar. Vamos a pensar hoy, por ejemplo, los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8, ¿cierto? Entonces los vamos a hacer de la siguiente manera, recordando las tablas. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, por 3, 18, por 4, 24, por 5, 30, por 6, 36, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. No, voy a seguir porque yo sé que lo voy a necesitar más. 6 por 7, 42 y 6 por 8, 48. Hasta ahí ya les puedo explicar lo que necesito. Y vamos a hallar los múltiplos del 8. 8 por 1, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48 y 8 por 7, 56. Vamos a dejarlo también hasta ahí. Bueno, ya sabemos el concepto de múltiplo, ¿cierto? Son los resultados de multiplicar un número entre otros. Ya tenemos los primeros múltiplos de 6 y los primeros múltiplos de 8. Ahora vamos a pensar en la segunda palabrita, común, ¿cierto? ¿Qué quiere decir común? Que sean iguales en las dos filas de números. Miramos, ¿qué números se repiten en la tabla del 6 y qué números se repiten en la tabla del 8? Podemos ver que el 24 se repite, ¿cierto? Se repite en 24. También podemos notar que se repite el 48, ¿cierto? Se repite. Entonces ya sabemos cuáles son los números comunes, los múltiplos comunes entre el 6 y el 8. Chicos, habrían muchos más múltiplos comunes porque los múltiplos, igual que los números naturales, son infinitos, pero pues obviamente vamos a sacarlo solamente hasta en este momento solo hasta acá. Bueno, ya sabemos los comunes. Ahora vamos para la tercera palabra, mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo? El más pequeñito. De los múltiplos comunes de 6 y 8, ¿cuál es el más pequeñito? Sí, señores, el 24. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 igual no es ahí. El mínimo común múltiplo de 6 y 8 es igual a 24, que es el múltiplo más pequeño que hay entre los dos. Bueno, chicos, ahora vamos a ver otra cosa. Resulta que cuando a mí me hablan de mínimo común múltiplo, no solamente se halla entre dos números. A mí me pueden decir que haya el mínimo común múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de muchos números, ¿cierto? En este caso vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10, ¿cierto? Entonces recuerden cómo se hace. Vamos a encontrar del 2, vamos a encontrar del 4 y vamos a encontrar del 10. Pensando en la tabla de multiplicar de cada uno. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a pensar en la del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20,
4 por 6, 24, 4 por 7, 28, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a pensar en la del 10. 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40 y ahí seguiríamos, pero vamos a dejarlos hasta ahí. Ahora, vamos a hallar el múltiplo común entre los tres números. Vamos a mirar, el 2, no, ¿cierto? No está en las otras. El 4, ojo con eso, está en el 2 y está en el 4, pero está en el 10. No, entonces no me sirve, no es común entre los tres. Recuerda que me están pidiendo de los tres. El 6 no, el 8 es múltiplo de 2 y de 4, pero de 10 no. El 10 es múltiplo de 2 y de 4, de 2 y de 10, pero no de 4. El 12 es múltiplo de 2 y de 4, pero no de 10, tampoco me sirve. El 14 tampoco, el 16 tampoco, el 18 tampoco. Pero llegamos al 20 y el 20 sí lo tienen los tres números. Vamos a ver, 20, 20 y 20, ¿cierto? Podemos notar cómo este número 20 está en las tres tablas. ¿Qué significa? Que el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10 es igual a 20, porque es el número que se repite en las tres tablas, pero además es el más pequeñito, porque si siguiéramos seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, el 40, chicos, el 40 está en la tabla del 4, el 40 también está en la tabla del 2, entonces vamos a encontrar muchos más, pero el más pequeñito de los múltiplos de estos tres números es el 20. Bueno, ahora les voy a explicar la manera de encontrar el mínimo común múltiplo de dos o tres números de una manera más sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hallar primero que todo el mínimo común múltiplo de 6 y de 8, así como lo hicimos en el primer ejercicio, pero ya se los voy a hacer de una manera más sencilla, más rápida de hallarlos. Lo primero que hago es colocar los dos números que me están pidiendo. Me están pidiendo que haya el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Los pongo un poquito separados y hacemos una línea vertical, ¿cierto? Entonces, para hacer esto tengo que recortar los números primos, que ya los vimos en el video anterior, ¿cierto? Y aprendimos cuáles eran los factores, los números primos, y aprendimos a descomponer un número en números primos. Eso mismo vamos a hacer acá. Vamos a descomponer en números primos, pero en este caso no un solo numerito, sino dos al mismo tiempo. Voy a colocar por acá los primeros primos para que sea más fácil hacer el ejercicio, ¿cierto? Vamos a recordar que los primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Antes del 11 está el 9, ahora que me acuerdo, pero no, que se ve muy feo ahí. El 9, chicos, no, el 9 no es primo, porque el 9 se puede multiplicar, pues se puede dividir por él, por 9 y por 3. Sigue el 11, el 17, el 19, así que yo creo que por eso me confundí un poco, listo. Bueno, amores, ¿cuál es el primo más pequeño? El 2, entonces empiezo con el 2. Quiero aclararles algo. Si acá tuviéramos, por ejemplo, un número que tuviera tercera o quinta y el otro tuviera mitad, no importa por dónde empiece. No importa si primero sacan quinta, después tercera, después mitad, no importa el orden. Yo les recomiendo siempre hacerlo en orden, es porque a veces tienden a enredarse en menos. Pero no importa el orden, no importa. Bueno, pero lo vamos a hacer como les sugiero que lo hagan. Encontrando primero el primer primo, que es el 2. Miramos, ¿será que estos números tienen mitad? Uno de los dos siquiera. Sí, vemos que los dos tienen mitad.
Entonces, le sacamos mitad. Mitad de 2, perdón, de 6, 3, mitad de 8, 4. ¿Será que uno de los dos todavía tiene mitad? Claro, el 4, ¿cierto? Entonces sacamos mitad. Como el 3 no tiene mitad, vamos a recordar que cuando no tiene, pues ya se quedaría así cuando descompusimos en factores primos. Pero en este caso, ¿qué tengo que hacer? Lo bajo. No puedo decir que simplemente ya cabe ahí, no. Bajo el 3. Como el 4 sí tiene mitad, entonces saco la mitad de 4. Mitad de 4, 2. Podemos ver que aún uno de los dos tiene mitad, ¿cierto? Entonces sacamos mitad. 3 no tiene mitad, lo bajamos y mitad de 2, 1. Importante, cuando llegamos al 1 de cualquiera de las filas, quiere decir que ese ya lo terminamos. Ya no vamos a mirar ese para nada. Entonces miramos la fila que todavía no ha llegado a 1. A este 3, ¿qué le puedo sacar? Solamente tercera, porque 3 es un número primo. Entonces, tercera de 3, 1. Llegamos al 1. ¿Qué quiere decir? Que se acabó el ejercicio. Cuando ya en las dos hileras se acaba, llegamos al 1, perdón, es porque ya acabamos la operación. Entonces, ¿de dónde hallamos el mínimo común múltiplo? Multiplicando. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 6 y de 8 es igual a 24. A 24. Si recuerdan, en el ejercicio pasado, que ya lo habíamos hecho acá separando los múltiplos, nos dio el mismo resultado, ¿cierto? Pero obviamente esta es una forma más rápida de hacer. Ahora, vamos a hacer el ejemplo, hacerles otro ejercicio con el 2, el 4 y el 10. Vamos a hacer. Listo, entonces vamos a recordar que vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10. Esto ustedes en la cartilla siempre lo van a encontrar entre paréntesis. Bueno, entonces hacemos lo mismo que acabamos de hacer con el 6 y el 8. Vamos a ubicar el 2, vamos a ubicar el 4 y vamos a ubicar el 10, ¿cierto? Lo separamos un poquito. Hacemos la línea vertical, igual que lo hicimos al principio. En el otro punto, perdón, y empezamos nuevamente con sacar los números primos. Chicos, acá es por ejemplo donde yo les decía, les explicaba ahorita. Vamos a mirar que sí tienen mitad los 3, pero vemos que el 10 tiene quinta. Si ustedes quisieran sacar primero quinta, bajar el 2, el 4 y sacarle quinta, no hay problema, ¿cierto? Ya les había dicho que ese orden no importa. Pero a mí me encanta hacerlo de una manera muy ordenadita, entonces sí me gusta empezar por el más pequeño. Como podemos ver, los 3 números tienen mitad, entonces empecemos hallando la mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 10, perdón, es que mitad de 10, 10 y mitad de 10, 5, ¿cierto? Vamos a notar que ya encontramos el 1 en una de las filitas, quiere decir que por este lado ya terminamos. Nada tenemos que mirar ya en este lado. Bueno, ahora miramos los dos que quedaron. Uno de los dos todavía tiene mitad, claro que sí, el 2, ¿cierto? Entonces, mitad de 2, 1. Vemos que llegamos al final del otro, ¿cierto? Y mitad de 5 no tiene, como no tiene mitad, lo bajamos. Ahora solo me quedaron los números de este lado. ¿Y qué le puedo sacar a 5? Pues solamente quinta, porque 5 es un número primo. No le puedo sacar nada más. Entonces, quinta de 5, 1. Llegamos al 1 de la siguiente fila.
¿Qué quiere decir ahí? Que ya terminamos. Cuando hay 1 en las 3 filas, o si tuviéramos 4 números a cada 5, los números que nos estén pidiendo, cuando llego al 1, ya terminé la operación. Recuerden, tenemos que multiplicar los primos resultantes. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10 es 20. Si ustedes recuerdan, en el primer ejercicio ya lo habíamos hecho de esta manera y nos dio el mismo resultado. El común múltiplo de los 3 era 20. Pero esta es la forma más sencilla de hacerlo. Bueno, chicos, entonces, como último ejercicio o ejemplo, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 12 y 14, ¿cierto? Entonces empezamos. Colocamos el 12 y colocamos el 14. Lo mismo, lo separo solo un poco. Hago línea vertical y empezamos con el primer primo, que en este caso es el 2. Entonces, ¿alguno de los dos tiene mitad? Ambos tienen mitad porque son números pares o terminan en número par. Entonces, mitad de 12, 6, mitad de 14, 7. Miro si uno de los dos o los dos todavía tienen mitad. El 7 no, pero el 6 sí. Entonces sacamos mitad. Mitad de 2, 3, mitad de 7, como ya sabemos que no tiene, lo bajo y lo dejo así, quietecito. Ahora, ¿alguno de los dos tiene mitad? No. Vemos que ya todos dos son números primos. Entonces, ¿cuál sigue? El 3. Tercera de 3, 1. ¿Cierto? Que es lo mismo que 1 por 3, 3. Entonces, ya llegamos al final de este lado, lo dejo quietecito. Tercera de 7, no tiene, ¿cierto? Lo bajo, sin hacerle nada más. Ahora, ¿qué le puedo sacar a 7? Chicos, 7 también es un número primo. Entonces no me pongo a pensar, ¿será que tiene mitad? ¿Será que tiene tercera? ¿Será que tiene quinta? No, si es un número primo, solo se le puede sacar el mismo número, porque solo es divisible entre el mismo o entre el 1. Entonces se le saca séptima. Séptima de 7, 1. Como podemos ver acá, ya llegamos al final. Recuerden, cuando llego con las dos filas o las más que me den al 1, quiere decir que terminé la operación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar los primos que resultaron para saber cuál es el mínimo común múltiplo. Entonces empezamos. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 7, como no me lo sé a cálculo, entonces lo que hago es hacer la multiplicación a un ladito, ¿cierto? 12 por 7. La vamos a hacer. 7 por 2, 14. Llevo una. 7 por 1, 7 y 1, 8. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 12 y 14 es igual a 84. Bueno, chicos, ese era el tema de hoy. Espero que les haya quedado bien clarito, ¿cierto? Igual ustedes saben que estoy atenta a cualquier duda. En el libro de matemáticas tienen para desarrollar la página 56 del libro. Bueno, está más o menos. Tiene problemitas, se ven como muchos ejercicios, pero yo sé que ustedes esto lo hacen súper rapidito. Igual les voy a dar pues el tiempo adecuado, no se me preocupen. Si en algo no entienden de pronto con los problemas que a veces se les complica un poquito, bien pueden una llamadita, no, más bien un mensajito en WhatsApp y yo les explico en su debido momento, ¿cierto? Bueno, mis amores, los quiero mucho, un abracito, chao.